Bien, bueno, vamos a empezar entonces con la resolución del tema 3 del parcial. Ya, bueno, vimos antes de que se cortara, habíamos visto que la consigna 1, ¿sí? Y me dijeron que era falsa. Así que está bien. Perdón, que era verdadero. Verdadero. X no pertenece al conjunto A. ¿Sí? Recuerden eso, este símbolo significa pertenece, solamente se usa cuando estamos hablando de elementos, en este caso X es un elemento, entonces el elemento X no pertenece al conjunto A. Bueno, el siguiente, si X es un número real, la expresión X más 1 es el anterior a X. Es falso. ¿Por qué es falso? Está bien, es falso, pero sí necesito saber su por qué. Porque el 0 es porque ya sería negativo. Tiene que ser negativo. Viene el 0 y después menos 1. O tiene que ser decimal ya. Bien, ahí está, en realidad eso es. No podemos determinar el anterior de un número real. ¿Sí? No podemos determinar el anterior de un número real. Primero que, inclusive si acá no hubiese dicho un número real, pero si hubiese estado un número natural o un número entero, el anterior a X, X más 1, no es el anterior a X, tendría que ser X menos 1. Eso es lo primero. Pero, como acá nos está diciendo que es un número real, ¿sí? Nosotros no podemos determinar cuál es el anterior a un número real. No se puede. Un número entero sí, a un número natural también se puede determinar el anterior y el posterior, pero no se puede determinar el anterior de un número real, ni tampoco cuando estamos refiriéndonos a números fraccionarios, o sea, números racionales, y tampoco a números irracionales, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de que estoy incluyendo al campo de los decimales, no podemos incluir, no podemos determinar el anterior. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? Y bueno, y el anterior a X Serían fraccionarios, decimales y... ¿Cuál más que no se puede tener anterior? Irracionales. O sea que cuando estamos generalizando a los reales, ¿sí? Racionales, irracionales y todo lo que incluiría reales en el caso de que estamos hablando de eso, ¿sí? De racionales, fraccionarios y de irracionales. Pero sí puedo calcular el anterior y el posterior de números naturales y de números enteros. Bien, pasamos al siguiente, ¿sí? El C, inciso C. Si X es un número real, las expresiones menos 1 menor que X, menor o igual a 3, perdón, menos 1 menor o igual a X y X es menor o igual a 3, y el intervalo cerrado menos 1, 3 son equivalentes. Sí. ¿Verdadero? Muy bien, es verdadero. Es, Sí, como son me dijeron, equivalentes. es verdadero, ¿sí? Nosotros acá estamos diciendo que X tiene que estar entre menos 1 y 3, con el menos 1 y con el 3 incluido. Y hay otra cosa, recuerden que los intervalos solamente se pueden, ¿sí? Para números reales. Cuando nosotros hablamos de No tiene números que incluir reales, el en 0. ese caso sí estamos hablando de intervalos. Muy bien, Nahuel, no te respondí porque no había entrado con el celu, pero sí. Solamente el anterior a enteros y naturales. Bueno, entonces esto es verdadero, ¿sí? Tengo el igual, entonces desde menos 1 a 3, acá está el igual, por lo tanto esto tiene que ser cerrado. Este también cerrado por el igual. Cuando hay igual tiene que ser cerrado, ¿no? Porque Sí, es hasta ese número. exactamente, es hasta ese número, o sea, me incluye ese número. Bien, vamos con el D.
presten atención a este, ¿sí? Si ustedes quieren graficarlo, lo grafican. Si no, solo por lógica lo pueden hacer, ¿sí? Pero vean bien. Nos dice, si el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y B formado por los elementos, y B es el conjunto formado por los elementos 2, 3, entonces B, ¿se acuerdan qué significaba este símbolo? Incluido. Contiene. Está incluido, ¿sí? O es subconjunto. Entonces B está incluido o es Verdadero. subconjunto de A. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Verdadero. El otro que me dijeron, el incluye o está contenido, es este, ¿sí? Ahí estoy diciendo yo que B está, contiene, ¿sí? Esto así, es B contiene A, al revés. O sea, A sería ¿Sí? un subconjunto de... Entonces B es subconjunto de A, o B está incluido en A, ¿sí? O B está contenido en A. Pero en este sentido. En el otro sentido sería al revés, ¿sí? O sea, sería como que A es el conjunto que incluye a B, o A contiene a B. Bueno, esto, como si ustedes quieren, lo podían haber graficado, ¿sí? Este va a ser A, ya que es el conjunto más grande, y colocamos los valores numéricos, ¿sí? 1, 2, 3, no sé qué anda con esta pizarra, 4 y 5. Y luego yo tengo que marcar a B, que solamente es 2, 3. O sea que este es el conjunto B. Entonces B está incluido o es un subconjunto de A. Bien, pasamos al siguiente. El punto 2 de nuevo es colocar en la casilla la letra correspondiente a la respuesta correcta. Si no es ninguna de las opciones, no se olviden que también tienen la opción de colocar la letra N. En este caso nos piden el dominio de la función y igual a 1 sobre x al cuadrado menos 1. Bueno, nosotros tenemos esta función y teniendo en cuenta la función, ¿cuáles son nuestras restricciones? Tiene que ser 0 igual, mayor o igual. ¿Qué es que no puede tomar el valor de menos 1 ni 1? Y 1. Muy bien. O sea, nosotros sabemos que como tenemos una división, yo ahí escuché que mi restricción era que no podía ser 0, o sea que todo mi denominador x al cuadrado menos 1 no podía ser 0, o sea que sí o sí tiene que ser distinto de 0. Y acá pueden hacer dos cosas, ¿sí? Uno, bueno, en este caso es sencillo porque solo es cuestión de despejar la x, pero hay algunos casos, no sé si se los darán o no, donde ustedes tienen acá abajo una función cuadrática, pero una función cuadrática completa, o sea, tienen los tres términos. ¿Qué van a hacer ustedes en ese caso? Van a tener que factorear, sacar las raíces, y esas raíces son los valores que x no puede tomar, ¿sí? En este caso estaba un poco más sencillo, solamente cuestión de despejar x. Este uno que está restando pasa al otro miembro sumando, y acá pasamos este cuadrado. Ven, acá no hay problema con pasar el cuadrado. ¿Por qué no hay problema? Y no es que tenga que hacer la raíz acá y acá, porque tengo acá un distinto que, bueno, actúa de la misma manera que el igual, ¿sí? Y pasa con el más y el menos la raíz cuadrada de 1. Entonces con esto nosotros sabemos que x no puede tomar el valor de más 1 y menos 1. Entonces
X, su dominio va a ser todos los reales menos estos dos valores. Entonces, ¿cuál va a ser la opción correcta? La D. La D, ¿sí? Recuerden esto, ¿sí? Va a ser todos los reales menos los valores que no puede llegar a tomar. En este caso no tenemos raíces, así que no analizamos raíces, solamente era la función racional, solo analizo el denominador. Entonces no puede tomar el valor menos 1 ni el 1. Por eso sí, como dijeron, la opción correcta es la opción D. Pasamos al siguiente ejercicio. Como les dije, si ustedes hubiesen tenido acá una función cuadrática en el denominador, ustedes automáticamente tienen que sacar sus raíces y esos son los valores que X no va a poder tomar. Bien, acá está ejercicio B. La parábola de ecuación y igual a 2 por X menos 3 al cuadrado menos 8 pasa por los puntos. Y acá tenemos dos puntos, ¿sí? Dos pares de puntos. ¿Qué hacemos en este caso? Reemplazamos X. Muy bien, reemplazan X. Vieron que este está un poquito más complicado, o sea, es la misma consigna que los parciales que vimos anteriormente, pero quizás un poquitito más complicado. Este valor va a ser X, pero bueno, el procedimiento es el mismo. Este valor va a ser X, este va a ser Y, entonces este X, Y. Vamos a comenzar cuando X vale 1. Perdón, cuando X vale menos 5. Cuando X toma el valor menos 5, en mi función, ¿qué valor va a tomar? Y. Entonces Y va a ser igual a 2 por X, que vale menos 5, menos 3 al cuadrado, menos 8. Pueden hacerlo directamente con la calculadora, chicos, así no... Pero tal como está acá, sí, recuerden que acá hay un por. ¿Cuánto les da? ¿120, ¿verdad? 120. 120, o sea 120. que cuando X vale menos 5, Y tienen que valer 120. Acá me dice que cuando X vale menos 5, Y tiene que valer 0. O sea que esta, la Sí, es primera fácil. opción Así que, queda descartada, no tienen que resolver esto. Pasamos a la siguiente. Vamos a la opción B. La opción B nos dice que cuando X vale 0, yo voy a ver qué valor va a tomar mi función cuando X vale 0. Y es igual a 2 por X menos 3 al cuadrado menos 8. ¿Cuánto les da el valor de Y? Ay, perdón, acá tengo que reemplazar por 0. 10 te da, porque reemplazar el 0 nomás, te da 10. Nos da 10. Bien. O sea que cuando... No, no es eso tampoco. Tampoco. Pasamos a la siguiente. La opción C. Bueno, voy a copiar directamente esto. Vamos Te con da la 0, opción C. no es eso, la opción siguiente tampoco es, pero te da 0. Control B. Cuando X vale 5, ¿cuánto da Y? 0. Cero. O sea, 5, Cero. 0. Tampoco es. Cuando X vale Eso sí 5, ¿y verifica. cuánto Sí, vale? 0. 0. Coincide verifica. esta coordenada. Fíjense que sí coincide. Cuando X vale 5, Y vale 0. Pero puede ser también esta respuesta. Cuando X vale 5, Y vale 0. Ahora vamos a verificar esta, ¿sí? Vamos a verificar la segunda opción. Perdón, el otro punto. El otro punto nos dice que cuando X vale 2, Y vale... Menos 6. Bien, verifiquemos. Cuando X es igual a 2, se supone que Y tiene que No darnos da. menos 6. Hay que calcular eso. Y va a ser igual a
2 por 2 menos 3 al cuadrado menos 8. ¿Cuánto les da? Menos 6. ¿Les da Menos 6 seis. o menos 6? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Bien. Entonces, cuando x vale 2, cuando x vale 5, y vale 0. Cuando x vale 5, y vale 0. Cuando x vale 2, y vale menos 6. Cuando x vale 2, y vale menos 6. ¿Cuál es la opción correcta? La La C. B. La C, perdón. La C. C. ¿Sí? La C. La C va a ser la opción correcta. Ahora, si tampoco era C la opción correcta, ustedes tenían que verificar esta. Y si esta tampoco les daba, ¿qué letra escribían? N. N, ¿sí? No se olviden N. de eso, ¿sí? Hay muchos chicos que se olvidan de eso, entonces sí o sí colocan una de estas letras, porque piensan que algo hicieron mal, ¿sí? Pero bueno, obvio, háganlo despacio, seguros. Si ustedes colocan los valores con sus signos tal como está acá y lo hacen luego en la calculadora, les da el valor exacto, chicos, ¿sí? Bien. Pasamos ahora sí con el siguiente. Bien. El valor de k para que x al cuadrado más k por x más 9 sea divisible en x más 3 es... Bien. ¿Qué aplicamos acá? Trinomio al cuadrado perfecto. Teorema de resto. Pero- Trinomio al cuadrado perfecto. Regla de Ruffini. Cualquiera Teorema de de esos. C. ¿Sí? El de... Trinomio al cuadrado, no perfecto, ¿no? Trinomio al cuadrado nomás, ¿no? O trinomio al cuadrado perfecto. Lo Perfecto. correcto sería que apliquen ya sea teorema del resto o regla de Ruffini, ¿sí? Porque estamos acá hablando de divisible. Pero, de hecho esto también se puede resolver como trinomio cuadrado perfecto. Solo que yo no les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Vamos a considerar teorema del resto. Por regla de Ruffini también se puede, pero solo es más largo que el teorema del resto. Entonces, acá cuando estamos hablando de si es divisible o no, ustedes apliquen teorema del resto. Nosotros tenemos a nuestro polinomio que va a ser, vamos a aplicar el teorema del resto a nuestro polinomio. ¿Por qué valor vamos a reemplazar a la x? Menos 3. Muy bien. Menos 3. ¿Por qué menos? Ah, porque la x vale a más 3, x menos 3. Sí. Entonces, donde tenemos x lo vamos a reemplazar por menos 3. Menos 3 al cuadrado más k por menos 3 más 9. ¿Y eso cuánto nos tiene que dar para que sea divisible? 3. 0. A x Cero. más 3. Recuerden, el resto sí. sí o sí nos tiene que dar 0 para que un polinomio sea divisible por un binomio. O sea, igual, para que un polinomio sea divisible por otro polinomio, sí o sí el resto nos tiene que dar 0. Bueno, voy a volver a escribir todo, chicos. Parece que no, ni siquiera reiniciando. Debe ser un problema de conexión. Es menos 3 al cuadrado más k por menos 3. Voy a hacerlo súper rápido, chicos. Más 9, y eso había dicho que el resto nos tiene que dar sí o sí 0. 9 menos 3 al cuadrado va a ser 9. K por menos 3 va a ser menos 3k. Más 9, eso va a ser igual a 0. Menos 3k, 9 más 9 va a ser 18. Menos 3k. Este 18 pasa al otro miembro restando. Y tenemos menos 18 dividido menos 3. ¿Sí? El
el menos 3 pasa al otro miembro dividiendo. Entonces, ¿qué valor va a tomar K? 6. 6. 6 positivo. Muy bien. K vale 6. ¿Ven? Este es uno de esos ejercicios donde yo solamente voy a tener un valor numérico de K. ¿Cuál va a ser la opción correcta entonces? B. Va a ser la opción B, ¿sí? El problema de haberlo considerado, ¿sí? O querer considerar esto como el cuadrado de un binomio, acá sí va a haber el trinomio cuadrado perfecto. El problema va a ser que nosotros lo vamos a analizar de esta manera y teóricamente ya nos están diciendo cuál es su base, ¿sí? Por eso siempre, cuando hablen de si son divisibles o no, ustedes apliquen teorema del resto. Si ustedes necesitan encontrar un valor de una incógnita, ¿sí? ¿Por qué? Porque el teorema del resto es el que le va a dar la ecuación. En el teorema del resto, vos el valor de x lo pones como el negativo y después reemplazar donde está x, así es, ¿no? Sí, ese es el teorema del resto. O sea, nosotros al polinomio lo reemplazamos por el término independiente del divisor cambiado de signo. Bien, pasamos al ejercicio D. El ejercicio D tiene tres maneras de poder resolverlo. Sí, 1, 2, 3. Son 3 maneras de poder resolverlo. Una de las maneras más... A ver, ustedes, ¿cómo lo resolverían? Nos dice, si se sabe que la ecuación x cuadrado menos x menos 2 igual a 0 tiene por raíz x1 igual a 2, entonces la otra raíz es... Como les dije, hay 3 maneras de resolver esto. Trinomio cuadrado. Trinomio cuadrado, o sea, calculan las raíces y obvio una les va a dar 2 y la otra cualquiera de estas opciones. Vamos a hacer ese primero, ¿sí? Para eso necesitamos encontrar el valor de A, B y C. ¿Cuánto vale A? 1. 1, ¿Cuánto vale B? B1 y C Menos 1. ¿Y C? Menos 2. menos 2. Aplicamos la fórmula de las raíces, ¿sí? Recuerden que es menos B. Acá voy a tener menos 1, se va a hacer más 1, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por A por C sobre 2 por A. Entonces nos quedaba más 1, más menos, dentro de la raíz, menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo. Acá menos 4 por 1 por menos 2 va a ser más 8 sobre 2, 1 más menos, raíz cuadrada de 9 sobre 2, 1 más menos, raíz cuadrada de 9 es 3 sobre 2 y calculamos el x1 y el x2. x1 va a tomar el valor positivo de la raíz y el x2 va a tomar el valor negativo de la raíz. ¿Cuánto nos va a dar x1? 2. 2, Do. ¿sí? 1 más 3 es 4, 4 dividido 2 es 2. Y x2 va a tomar el valor 1. sí, va a tomar el valor negativo de la raíz. 1 menos 3 sobre 2. ¿Cuánto va a dar eso? Menos 1. Menos 1. Bien, entonces acá nos dice que tiene por raíz 2 y entonces la otra raíz va a ser menos 1. ¿Cuál es la opción correcta? A. Muy bien.
esta es una de las maneras de resolver. Obvio, ustedes se aseguran de que sea así. ¿Qué puede pasar? Que a ustedes acá les den una, por ejemplo, una función cúbica. Bueno, la otra manera, lo vamos a hacer acá, la otra manera sería, ustedes a esto van a aplicar regla de Ruffini y lo van a dividir por 2. ¿Sí? Yo esto les explico por si les llegan a tocar de la otra manera, ¿sí? A ver. Nosotros tenemos el valor, okay. Tenemos 1, coeficiente 1, luego tenemos el menos 1 y por último tenemos el menos 2. Lo vamos a dividir por la raíz. En este caso no cambiamos de signo porque ya nos están dando el valor de la raíz. La raíz es 2. Entonces, yo voy a aplicar regla de Ruffini. Bajo el 1, 1 por 2 es 2. Acá me va a dar 1. 1 por 2 es 2. Yo sé que esto sí o sí me iba a tener que dar 0, ¿sí? ¿Qué hacemos luego? Ahora esto lo vamos a llevar x al x a la primera, porque voy bajando un grado, más 1. Y para que sean raíces, ¿a cuánto teníamos que igualar siempre? A 0. A 0. Entonces de acá hago x va a ser igual a menos 1. Esa era la otra manera de poder resolver. ¿Sí? Solo vamos aplicando reglas de Ruffini. Pero vamos dividiendo por sus raíces o por los valores que nosotros creamos que son sus raíces. Y la otra opción es que yo sé que si un valor es raíz, me tienen que anular el polinomio, o sea, me tiene que dar 0. Entonces, ¿ustedes qué harían? A esto lo reemplazan entre las opciones y el que le dé 0 va a ser la raíz. O sea, ustedes van a calcular el resto. Como les dije, tiene 3 maneras de hacer. Yo prefiero sacar siempre las raíces, pero va a depender de ustedes cómo lo hagan, ¿sí? Voy a considerar la primera opción. Esto lo pueden hacer directamente con la calculadora, siempre y cuando coloquen bien los signos, ¿sí? Y las operaciones y los paréntesis si es que llegan a tener paréntesis. Yo lo reemplazo al menos 1 porque estoy probando primero la opción A, ¿sí? Menos 1 al cuadrado menos 1 menos 2. Y esto nos tiene que dar 0. Menos 1 al cuadrado es 1, menos por menos es más, 1 más 1 es 2 y 2 menos 2 es 0. Y el valor que me dé 0, que me lo anule, es raíz. Eso es otra manera de resolver, pero como yo les dije, yo prefiero calcular directamente raíces. Siempre y cuando yo tenga acá una ecuación cuadrática, yo calculo raíces. Ahora, si ustedes quieren verificar las opciones, recuerden que sí o sí les tiene que dar 0. Y si no, lo otro es ir empezando a resolver por Ruffini, que también les tiene que ir dando 0. ¿Por qué pusiste menos 2 y no menos 2? ¿En cuál? ¿Acá? Porque esa es la ecuación. En el teorema de X cuadrado menos X menos 2. Yo puse el menos 1 en lugar de X, pero acá baja el menos 2 porque no es... No hay X. No hay X, por eso coloqué eso nada más. O sea, a ver, yo lo voy a colocar acá con... La ecuación es esta. Es X al cuadrado menos X menos 2. Eso fue lo que hice. Simplemente reemplacé solamente reemplazo donde tengo X. Ah, tenés razón, perdón. Bien. Cualquiera de las 3 formas ustedes pueden hacer, chicos, ¿sí? Pueden directamente reemplazar con las respuestas y luego ven cuál es la respuesta correcta. Pero tengan en cuenta, porque sí sucedió, que en una de las opciones la respuesta que le pusieron también era 2. Entonces cuando verificaron los chicos, obvio que les dio porque ya les decían que era raíz.
Entonces, si estaba acá, ustedes directamente hubiesen hecho esta nada más y ya era raíz. Pero tengan en cuenta eso, o sea, ya les decían que el 2 era raíz. Entonces, si ustedes volvían a marcar la opción donde donde les decía que x2 era 2, ya iba a ser incorrecto. Los profes lo hicieron, creo yo que lo hicieron como una trampita, porque los chicos por lo general hacen esto. Que no está mal, ¿no? No está mal, pero tienen que verificarlo. Recuerden, este ejercicio tiene 3 formas de hacer. Una es esta, calcular raíces. La otra es ir aplicando regla de Ruffini. Y la otra es verificar todas las raíces por teorema del resto. Va a depender de ustedes cuáles van a usar en ese momento, ¿sí? Bien. Inciso E. El polinomio p de x es igual a x al cuadrado menos 4 es divisible por opción A, x más 2 y x menos 2. Opción B, x menos 2. Opción C, x más 2. Y opción D, no es divisible. Bien. ¿Qué harían ustedes para ver si un polinomio es divisible o no? Diferencia de cuadrado. Teorema del resto. Las dos son aplicables, pero prefiero lo que me dijeron, el de diferencia de cuadrados. Por lo general, y esto tiene que ver con una fórmula que ahora ya les voy a explicar, ustedes tienen esto, ustedes van a tener que es x al cuadrado menos 4, van a resolver esa diferencia de cuadrados y les va a dar ¿qué cosa? X más 2 por x menos 2 o x menos 2 por x más 2, como quieran ponerlo, ¿sí? Bien, significa que este polinomio va a ser divisible por este y por este. Cuando nosotros factorizamos o factoreamos, ¿sí?, un polinomio, lo estamos dejando con su mínima expresión, con sus mínimos factores. Entonces, si yo sé que este polinomio lo puedo factorear, significa que a este polinomio yo lo puedo dividir por este y por este. Entonces, ¿cuál va a ser la opción correcta? A. Bien, la opción A. ¿Y de dónde sale ese concepto de si es divisible o no? Bueno, en la tabla de fórmulas que yo les di está esta ecuación, que igual recuérdenla porque ya la vamos a ver en uno de los siguientes ejercicios. Si no es en el siguiente, no estoy segura. P de x es igual a el divisor, o el cociente por el divisor, más el resto. Pero si yo sé que son divisibles, ¿sí? Yo sé que son divisibles. ¿A cuánto es igual el resto? ¿A 0? A 0. O sea que este término prácticamente se me anula. Entonces P de x va a ser igual a Q de x por C de x. O sea que yo acá voy a tener una multiplicación. Esto es la expresión factoriada, porque si yo a esto lo divido por este pasa a ser el divisor y este el cociente. Y si es al revés, si yo a esto lo divido por este pasa a ser el divisor y este pasa a ser el cociente. Esto es una expresión factorizada, cuando el resto va a ser igual a 0. Entonces, por eso, cuando ustedes quieren saber si un polinomio es divisible por estos de acá, lo que les conviene hacer es factorearlo. Si ustedes lo factorean, y para que sea divisible yo sé que el resto es 0, se me anula, entonces solamente me tiene que quedar multiplicaciones, nada más. Y por eso sí, la respuesta va a ser la A. La otra opción es lo que vos dijiste, hacer regla de Ruffini o teorema del resto. Y vamos a verificar con este y vamos a verificar con este. Si el resto nos da 0, en los dos juntos, esta es la opción correcta. Si el resto nos da 0 en una sola, marcamos sola esa opción. Y si no nos da con ninguna, no va a ser divisible. Pero este de acá de no es divisible es lo mismo que decir no se puede factorear, ¿sí? No es divisible es lo mismo que decir no se puede factorear. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien.
Pero sí, podrían haber hecho si no por teorema de resto también o por regla de Ruffini, como ustedes quieran. Pero ahí tendrían que verificar las opciones. Bueno, vamos a ver el ejercicio F. El polinomio de coeficiente principal 3 y raíces x1 igual a menos 1 y x2 igual a 2 es, y acá tienen 3 polinomios, ¿sí? 2 de estos polinomios están como ecuación general y otros 2 de estos polinomios están como su forma factorizada. Ustedes tienen que encontrar cuál de estas opciones es la correcta, y si no es ninguna de estas opciones, tienen la opción N. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá entonces para resolver? Raíz. Ahí también tiene dos formas de resolverse, chicos. Yo les voy a dar lo que yo haría, ¿sí? Nosotros vamos a tener que armar este polinomio, pero como me están dando las raíces, lo tenemos que armar con la forma factorizada. El polinomio, recuerden que todo polinomio va a ser a, o sea el coeficiente principal, por x menos su raíz, x1. Si mi polinomio es cuadrático, tiene que tener dos raíces. Si mi polinomio es de tercer grado, ¿cuántas raíces tiene que tener? 3 raíces. Y así ustedes van a ir agregando acá. Pero como acá me están dando 2 raíces, yo sé que va a ser un polinomio de segundo grado, ¿sí? Bien, vamos solo a reemplazar. El coeficiente principal va a ser 3 por x menos la primera raíz. x1 menos y menos, siempre nosotros le cambiamos el signo. Y luego tenemos x menos la segunda raíz, que como es positiva, queda negativa. Bueno, de esta manera lo tenemos en su forma factorizada o factoreada, ¿sí? En su forma factorizada. Y acá tenemos las dos formas factorizadas. ¿Coinciden? ¿Coincide con alguna de estas dos? Con ninguna, pero me perdí. No, Esta es la Con la forma. D, Sí, perdón. con la D, ninguna. Por ahora con ninguno, Me pero perdí cómo sacaste todo. con la ecuación, ¿sí? Con la ecuación esta es la ecuación de un polinomio, o en este caso, como yo sé que tiene dos raíces, es una ecuación de segundo grado. Lo que usé fue la fórmula de una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática en su forma factorizada. Estudien las fórmulas, chicos, ¿sí? Que es el coeficiente o el término cuadrático por x menos x1 por x menos x2. Bien, no coincide con ninguna de estas dos formas factorizadas, pero ¿qué vamos a hacer? Todavía nos quedan dos formas generales. Vamos a tener que aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Pueden hacer usted muy bien, Kevin, distributiva. Lo que vamos a hacer va a depender de cómo ustedes estén acostumbrados a hacer la distributiva, si quieren hacer estos dos primero o prefieren hacer estos dos. Yo por ahora voy a hacer los términos con x, ¿sí? X por x va a ser x al cuadrado. X por menos 2 va a quedar menos 2x. Más 1 por x va a ser más x. Y más 1 por menos 2 va a ser menos 2. Por ahora no voy a distribuir el 3, lo voy a dejar. Junto a los términos que son semejantes, entonces me va a quedar x al cuadrado menos x, ¿sí? Menos 2x más 1x me queda menos x y bajamos el menos 2. Ahora sí recién voy a distribuir el 3. 3 por x cuadrado me va a quedar 3x al cuadrado. Más por menos menos, 3 por x, 3
x, y más por menos menos 3 por 2, 6. Y la correcta va a ser la opción B, como ya lo dijeron hace ratito. Esto, cuando ustedes necesiten armar un polinomio a partir de sus raíces, tienen que aplicar sí o sí esta fórmula, chicos, ¿sí? Pero esta es la forma para un polinomio de segundo grado. Si ustedes tuviesen un polinomio de tercer grado... Y el cambiar de signo, Sí, cuando armás cuando reemplazás por ahí cambias el signo. porque acá la fórmula siempre voy a tener un menos. Entonces este menos yo sé que me va a cambiar el signo que tenga la raíz. Por eso es que también cuando hacemos teorema del resto, nosotros cambiamos el signo del valor del término independiente, porque por lo general... Ah, porque vale menos 1, x sub 1 vale menos 1. Claro. Por eso cambia. Con este menos va a cambiar de signo, lo mismo con este, ¿sí? El x2 también. Por eso es que todos por lo general cuando estemos con ese paréntesis y tengamos un x menos algo, ese siempre tiene que cambiar de signo, ya sea cuando queramos calcular el x vértice, cuando veamos lo del x vértice, cuando veamos raíces, cuando veamos de esa manera así forma factorizada, o veamos un polinomio, el divisor de un monomio de término independiente 1, de coeficiente 1, o sea de grado 1, perdón, y coeficiente principal 1, también se les cambia de signo, porque nosotros tenemos esta expresión x menos, y acá tenemos un valor, entonces este menos siempre nos va a cambiar el signo de ese valor. Por ejemplo así, x menos a significa, va a depender de qué signo tiene a. A puede ser positivo, entonces queda con este menos. Si a es negativo, como les dije, sí o sí va a depender del signo que tenga ese a. Bien. La otra manera que ustedes podrían hacer es donde ustedes reemplacen las raíces acá y les dé 0, esa va a ser el término correcto. Obvio, este queda descartado. La opción C queda descartado porque el coeficiente principal es más 3 y acá me está diciendo que el coeficiente principal es menos 3. Yo prefiero que lo hagan de esta manera, chicos, ¿sí? Como les dije, tiene otra opción para hacer, tiene otra solución, sí tiene otra solución, pero yo prefiero que se guíen de esta manera. Bien. Pasamos al siguiente punto. Ok. 3. Escribe la opción correcta, ¿sí? El inciso A nos dice la ecuación explícita de la recta que pasa por el punto 1, 3 y el punto menos 1, 1 es, bueno, acá ya tenemos 2 puntos, ¿sí? Ya tenemos la ecuación de la recta dado 2 puntos. En ese caso, el primer punto va a ser x1, este va a ser y1, este va a ser x2 y 2. ¿Qué fórmula ocupamos acá? Y igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y x por x menos x1 más y1. Muy bien. Esta es la ecuación que vamos a emplear, ¿sí? Esta es la ecuación de la recta dado 2 puntos, donde este término que ustedes ven acá, esta es la pendiente, ¿sí? y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es la pendiente. Bueno, reemplacen los valores. y2 vale menos 1 menos y1 que es 3, x2 vale menos 1
y x1 vale 1 por x menos, ¿sí? Acá ven, aparece otra vez el menos, x1 significa que yo le voy a tener que cambiar de signo. Entonces x menos 1 más y1, que va a ser 3. Y va a ser igual a, nos va a quedar menos 1 menos 3 va a ser menos 4. Sobre menos 1 menos 1 va a ser menos 2. Por x menos 1 más 3. Menos 4 dividido menos 2 me va a quedar 2 positivos y menos por menos se va a hacer más. Dejamos el x menos 1 más 3. Aplicamos propiedad distributiva. Dos por x es 2x, más por menos menos 2 más 3. Entonces, ¿qué nos va a quedar como ecuación de la recta? 2x más 1. Muy bien, 2x más 1. Y eso es lo que ustedes van a colocar allá, ¿sí? Ok, a ver, me pasaron un ejercicio para hacer. Ah, sí, yo quería ver la autoevaluación también. Ok. Bueno, terminemos este parcial y continuamos, ¿sí? Bueno, se me volvió a tildar todo esto. Pero sí, la ecuación que quedaba era y es igual a 2x Más 1. más 1, ¿no? Ok, terminamos este parcial y resolvemos el ejercicio, ¿sí? Del punto C. Bien, vamos al ejercicio B. Este ejercicio sí me interesa mucho que ustedes aprendan a resolverlo. No es complicado, es súper sencillo y es muy probable que a algún grupo les toque. Nos dice, la parábola de ecuación y igual a x menos 2 al cuadrado más 3 tiene su vértice en el punto y ustedes tienen que colocar, muy importante que aprendan a resolverlo. Bueno, no me deja editar ese vértice. Bien, ¿qué van a hacer ustedes acá? ¿Qué tipo de ecuación les están dando? ¿O cuál de las tres formas de la ecuación cuadrática les están dando? Canónica. Bien, y si les dan la ecuación canónica, No, teóricamente, los vértices. ¿qué les están dando? Nos dan los vértices. Los vértices, muy bien. ¿Cuáles van a ser los vértices? ¿O cuáles son las coordenadas del vértice? 2 2 y y más 3. 3. Muy bien. ¿Todos entendieron por qué esas son las coordenadas del vértice? No, yo no, profe. Ok, ahora les explico eso, ¿sí? La forma, ¿sí?, que los chicos dijeron, la ecuación canónica tiene esta forma. Y es igual a, que es el coeficiente cuadrático, por x menos el x vértice, todo esto al cuadrado, más el y vértice. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando ustedes les dan la ecuación canónica, ustedes van a tener que compararlos. Vamos a comparar. Entonces, A, ¿cuánto va a valer A? 1. 1. Bien, acá luego tengo paréntesis, paréntesis, x menos menos, vieron acá hasta coincide con el signo.
Entonces, X vértice va a ser 2, ¿sí? X vértice va a ser 2. Luego tienen paréntesis cuadrado cuadrado más y luego tienen el y vértice. Entonces de acá ustedes determinan que las coordenadas del vértice va a ser 2, 3. Bueno, acá ustedes solo tienen que colocar el 2 y el 3, ¿sí? 2, 3, porque ya está acá expresado como el punto. ¿Ahora sí lo entendieron, chicos? Si acá ustedes hubiesen tenido un más, significa que el X vértice tuvo que haber cambiado de signo, o sea que tiene que tener el valor negativo, ¿sí? Atentos con esto del signo, esta es la forma con la que ustedes tienen que comparar. Bueno, luego pregunta, Si fuera positivo, si fuera positivo el X vértice tuvo que haber cambiado de signo. ¿Por qué? Porque yo sé que acá tengo que tener un menos, y si no está ese menos y está el más, es porque se me cambió el signo. Esta fórmula sí o sí se respeta, tal y como está, ¿sí? Si acá está el más, es porque ese menos tuvo que haber cambiado. ella Bien. Vamos ahora con... dejan de ser los vértices ya. Perdón, no te escucho bien. Si entre cortos te decía que si fuera positivo dejan de ser los vértices o hay que sacarlos o algo por el estilo. No. Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo de si hubiese sido más, ¿sí? A ver, si hubiese sido el más... Bueno, acá lo voy a copiar y lo voy a cambiar nada más. Si acá hubiese estado el más, yo de todas formas tengo que compararlo con esta ecuación. Entonces, ¿cuál va a ser el vértice? Menos 2, 3. Muy bien. Menos 2, 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo vuelvo a comparar con esta ecuación. Tengo A, y acá, bueno, A vale 1. Tengo paréntesis x menos x vértice. Entonces yo sé que este menos me tuvo que haber cambiado el signo del x vértice. Si acá está el más, significa que el x vértice tiene que ser menos 2. Lo mismo sucede si acá ustedes hubiesen tenido un menos, este signo se respeta, este signo va a corresponder al y vértice. Bueno, como les dije, este ejercicio sí o sí ustedes practíquenlo, ¿sí? Sí o sí va a ir. Bueno, tienen entonces vértice en el punto 2, 3, y ahora nos pregunta, y corta al eje OI, o sea, estamos hablando del eje Y, en el punto, y ustedes acá tienen que colocar las coordenadas del punto. ¿Cuándo o para qué valor de X me va a cortar al eje de las Y? ¿O qué valor sí o sí tiene que tomar X para que yo sepa que una curva, ya sea parábola, recta o cualquier otra figura, cualquier otra gráfica, me corte al eje de las Y? ¿Cuánto tiene que valer X? 0. 0, ¿sí? Recuerden eso. Para cortarme el eje de las X, Y tiene que valer 0. Para cortarme el eje de las Y, es X el que tiene que valer 0. Entonces, nosotros necesitamos ver para qué valor de X el Y se va a hacer 0. Perdón, para qué valor de Y, o qué valor va a tomar Y, más bien, perdonen, cuando X vale 0. Entonces, reemplazamos en la ecuación que nos están dando, X vale 0, y me dicen qué valor va a ser Y. 0 menos 2 es menos 2, menos 2 al cuadrado va a ser 4, y baja el 3. Y va a ser igual a 7. O sea que acá ustedes, el punto que corta el eje OY va a ser 0, o sea, X vale 0, Y vale 7. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Sí. Corta al eje Y, yo lo voy a poner como eje Y cuando X es igual a 0.
Entonces yo reemplazo en mi ecuación con x igual a 0 y obtengo el valor de y. Entonces cuando x vale 0, y va a valer 7. Y esto van a colocar acá, 0, 7. Esto también se llama, y lo voy a colocar acá para que ustedes, ordenada al origen, ¿sí? Pero esta ordenada al origen es la ordenada de una función cuadrática. Representándolo, para que más o menos ustedes puedan ver, si este es mi eje, consideremos que acá va a ser 7, significa que la parábola va a cortar así. Obvio que yo sé que el vértice era en 2, 3, o sea que tendría que ir más arriba, no tan abajo, ¿sí? Pero este punto sería 0, 7. Es el punto donde la parábola corta al eje y. Y en ese caso x siempre vale 0, ¿sí? Pasamos entonces al siguiente. Bien, nos dice, al dividir p de x en x menos 4, el cociente es x más 4 y el resto 2, entonces p de x va a ser igual a... ¿Qué fórmula van a ocupar ustedes acá? Ruffini. Hay un problema. No tenemos el polinomio, nosotros tenemos que averiguar el polinomio. Teorema del resto. Hacemos x menos 4 por x más 4 más 2 y Perfecto. resolvemos. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Se acuerdan que yo acá les había dado una fórmula que les dije que ya la íbamos a usar? ¿Esta? Esta es la fórmula que ustedes van a emplear. Obvio, es mucho más fácil verla así, como decir, bueno, yo multiplico el divisor por el cociente y le sumo el resto. De esa manera nosotros obtenemos el polinomio, ¿sí? Nuestro polinomio va a ser igual a, como les había dicho, el divisor por el cociente, o el cociente por el divisor, no importa en qué orden lo coloquen, más el resto. Vamos a reemplazar entonces. Q de x es x menos 4, ¿sí? Porque me dicen que al dividir el polinomio en x menos 4, significa que este va a ser nuestro divisor. El cociente es x más 4. Y me da de resto 2. Entonces le tengo que sumar 2. Resolvemos esto. Pueden hacerlo por distributiva. También esto sería una diferencia de cuadrado. Ya va a depender de cómo ustedes quieran resolverlo, ¿sí? Esto nos da x cuadrado menos 16. ¿Sí? X cuadrado menos 16 bajo el 2. P de x va a ser igual a x cuadrado menos 14. La fórmula es... La fórmula sale de cualquier división, ya sea una división de números o una división de estas expresiones algebraicas, ¿sí? Ustedes saben que tienen el dividendo. Yo acá en este caso voy a poner que el dividendo es p de x. Van a dividirlo porque en este caso va a ser q de x, o si colocan x menos 4, va a depender de cómo ustedes lo quieran colocar, ¿sí? De resultado van a tener c de x, o si ustedes quieren ponerlo así, x más 4. Y de resto ustedes van a obtener el 2. O si quieren colocarlo como r de x, ¿sí? Yo siempre, creo que cuando tuvimos las clases, yo les dije que yo siempre usaba esta división. Y yo decía, 25 dividido 2 es 12. 12 por 2, bueno, en real creo que usaba una más chiquita. 12 por 2 es 24, al 24 me sobra 1, entonces yo si hago
12 por 2, 24, más 1, 25. Y así obtengo mi dividendo. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Esto es Q de X, esto es cociente de X o C de X, esto es R de X. Si yo multiplico el cociente con el divisor y le sumo el resto, obtengo el dividendo. Y acá era lo mismo, si yo multiplico el cociente con el divisor y le sumo el resto, voy a obtener el polinomio. ¿Se entendió, chicos? ¿Esa fórmula Esta es para llamar polinomios? Esta es una fórmula que tienen que estudiar. Y la otra que teníamos hacer caso de A por X menos por X sub 1, X sub 1 por X sub 2, por X menos sub 2, ¿eso también es para llamar polinomios? Eso es, esa es la fórmula que yo les di ahí, es para una función cuadrática, porque estábamos trabajando con una función cuadrática. Pero se aplica para cualquier otro polinomio, solo que hay que multiplicar por la cantidad de raíces que tenga. O sea, si nosotros tuviésemos un polinomio de grado 3... Claro, porque vos dijiste... Se va a expresar así. Si tengo un polinomio de grado 3, o sea, tengo que tener 3 raíces, se expresa de esta manera. Menos x2. Hasta acá es para un polinomio de grado 2. Si yo tengo un polinomio de grado 3, me va a quedar x menos x3. Le voy agregando estos términos de acuerdo a la cantidad de raíces. Si tengo un polinomio de grado 4, tengo que agregarle otra raíz más. Ahora, las raíces pueden ser iguales, ¿no? O sea, puede ser que estas raíces sean iguales, puede ser que sea el mismo valor. Si tengo de grado 5, voy agregando y así voy agregando de acuerdo a la cantidad de raíces que tenga el polinomio. Pero la que nosotros vimos era uno de grado 2, porque solamente nos decía que tenía 2 raíces. Y un polinomio de grado 2 es una función cuadrática. En este caso, estamos con un... Es que acá no hablaba sobre raíces. O sea, este ejercicio que estamos viendo acá no, pero el ejercicio anterior sí, por eso es que ocupábamos esta fórmula. De hecho, ya venimos ocupando esta fórmula en varios ejercicios. Esa fórmula que dijimos, la ocupamos en varios ejercicios. Bueno, vamos a ver que no llegamos a ver todos los ejercicios de este tipo en el TP8, ¿sí? Vimos, obvio, ejercicios más complejos que este. Mucho más complejos que este, pero yo les dije que practicaran de este tipo de ejercicios que son así sencillos. Bien. Acá nosotros tenemos que llevar la expresión simplificada de 1 sobre a menos 1 dividido, fíjense que esta es la línea de división principal, a sobre a cubo menos a cuadrado. Bueno, nosotros vamos a resolver esto. Lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, que yo prefiero, es separar esta división. O sea, yo voy a colocar lo que tenemos en el numerador, así. Luego tenemos un dividido y luego tenemos esto. Yo prefiero expresarlo de esta manera para que sea un poco más sencillo poder visualizarlo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, yo tengo acá una división de fracciones. ¿Qué hacíamos nosotros en la división de fracciones? El primer término multiplicamos, sí. El primero lo dejamos tal como está, esto lo pasábamos a multiplicación y esto lo invertíamos. O sea que todo lo que estaba en nuestro denominador pasa a ser numerador. Y todo lo que era nuestro numerador pasa a ser denominador.
Ahora tenemos un producto. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Factorear si es que se puede. ¿Sí? Si es que es posible, vamos a factorear numeradores y denominadores. El 1 es la mínima expresión, así que queda como está. A menos 1. ¿Se puede factorear? ¿O es la mínima expresión? Va a quedar como A menos 1. Luego tenemos el por. Y vamos al numerador. ¿El numerador se puede factorear? Sí, podemos hacer factor común. Muy bien, Flor. Hacemos factor común. ¿Qué extraemos? A cuadrado. Muy bien, A cuadrado. Por, bueno, ¿qué nos queda dentro del paréntesis? A menos 1. Muy bien. A la A primera menos menos 1. 1. Muy bien. Y abajo nos queda simplemente A. Ahora que ya tenemos todos nuestros numeradores y denominadores factoreados, vamos a ver si podemos simplificar algo. Bien. ¿Qué simplificarían? ¿O qué se puede simplificar? A menos 1. A menos 1. Bien. Esto se simplifica con esto. Muy bien. ¿Algo más podemos simplificar? A al cuadrado con A. Muy bien. Sabemos que se restan, disminuimos un grado. O sea que, ¿cuál va a ser la mínima expresión? A. Bien. A. Entonces ustedes acá colocan solo la letra A. Sí, uy, Nahuel, disculpa, no respondí esa pregunta. Sí, eso sirve para sacar polinomios, esa fórmula sirve para sacar polinomios. ¿Para cuál de todas era? No sé cuál de todos los ejercicios era. ¿El de las raíces o era el de la división? Ah, la de P de X. Eso es cuando te dan una división. ¿Sí? No importa qué división sea. Siempre que te den una división y vos tengas que calcular, o sea, te digan calcular el polinomio, pero te dan los datos de una división, se ocupa esa fórmula. Y como dije, no importa qué polinomio sea. Es siempre el divisor por el cociente más el resto. Pasamos a este ejercicio, el último, que es el 4. A ver, no les quedó ninguna duda con este, ¿no? Está sencillo, práctico. Jessy, con el último punto, cuando estaba haciendo, se me cortó, no sé cómo quedó el ejercicio, el último, el S. Ok, lo que hicimos es, primero es separar la operación principal. En este caso la operación principal es esta división. ¿Sí? Esto. Entonces, ¿qué hicimos? A esto lo colocamos como una división, pero una división 2 puntos, para que sea mucho más sencillo para nosotros que tratar de trabajar así con esta fracción. Entonces, este es nuestro dividendo, bueno, este sería nuestro divisor, por así decirlo, en cuanto a fracciones. ¿Qué vamos a hacer? A esta división la vamos a pasar a producto, pero para pasarlo a producto en las fracciones yo tengo que invertir, ¿sí?, la segunda fracción. Entonces invertimos. Una vez que tenemos de esta manera, vamos a factorear numeradores y denominadores. Y una vez que factoreamos todo, vemos qué términos se pueden simplificar. ¿Cómo factorizaste ahí que te queda? ¿Qué caso de factoreo aplicarías acá? Este no se puede, este no se podía y este no se podía. Pero este de acá, factor común, eso fue lo que hicimos. Sacamos factor común A cuadrado. Entonces nos quedó A la primera menos 1. Y luego simplificamos. Bueno, vamos al último, que este sí me interesa porque no sé si les darán un ejercicio así, pero es importante.
Sí, eso seguro, dijo la profe. ¿Sí? Ok. Sí. Nos dice, relacionar mediante la letra correspondiente los enunciados de la primera columna con sus equivalentes de la segunda columna. Bien, nosotros acá tenemos, ¿sí? Notación conjuntista. Tenemos conjuntos, ¿sí? Expresamos su notación conjuntista, y acá tenemos, bueno, por extensión, y acá tenemos por compresión. Perdón, acá por extensión y acá por compresión. Y ustedes tienen que decir cuáles son equivalentes. Pero hay algo que tienen que entender, ¿sí? Que no tienen que olvidar. Solamente aplicamos intervalos para qué tipo de números. Números Para reales. los Muy reales. bien, Reales. eso es lo más importante, chicos. Entonces, donde ustedes tengan intervalos es porque estamos trabajando con números reales. Bueno, vamos a comenzar con el primero. El primer conjunto nos dice, sea el conjunto formado por el elemento X, tal que X pertenece a los reales, ¿sí? Y menos 3 es menor que X, menor o igual a X, y X es menor o igual a 2. O, dicho de otra manera, X se encuentra entre menos 3 y 2, incluido ambos números. El último casilla. Muy bien, Menos es el 3, último. 2. Esta va a ser A, ¿sí? Bien, vamos con el B. El B nos dice también lo mismo, sea el conjunto formado por el elemento X, tal que X pertenece a los reales y X es menor que 2. Es con el primero. Primero. Muy bien, ¿sí? Con el primero. Sí. Este sería el B, ¿sí? ¿Por qué? Descartamos simplemente porque acá yo necesito que sean sí o sí intervalos. Bueno, ahora vamos al C. El C me dice, es el conjunto formado por el elemento X, tal que X pertenece a los enteros y X es mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 2. Una cuarta. Menos 3. El cuarto, el tercero, perdón. El tercero. El tercero. Muy bien, el tercero. En este Así, caso, el por tercero. extensión, yo sé que, que X tiene que tomar solo los números enteros, que tienen que estar entre el menos 3 y el 2, pero incluido el 3 y el menos 3 y el 2. Entonces va a ser el menos 3, el menos 2, el menos 1, 0, 1 y 2. O Ahí sea está que este incluido va a el ser 0. el C. Y bueno, nos queda por descarte que este va a ser el D. Pero, de todas formas, acá me está diciendo que X pertenece a los enteros y que X tiene que ser menor o igual que 2. Bueno, acá, con esta línea de puntos, les está diciendo que son infinitos los valores que hay. Por eso le ponen como línea de puntos, o sea que continúan. Y comienza desde menos 2, menos 1, 0, 1 y hasta el 2. Solo llega hasta el 2. Bien, vamos a hacer el ejercicio que nos mandó el compañero. Yo ahora se los comparto en el grupo para que ustedes lo vean. Es el ejercicio C. Igual ustedes pueden practicarlo, ¿sí? Y con ese terminamos por hoy. Bueno. Fíjense que solamente, bueno, él tiene dudas con el ejercicio C. C creo que dice autoevaluación. TP, trabajo práctico 5. ¿De qué consigna lo sacaron esto o de qué guía? Bueno, tenemos X por 2X menos 1/9 por 2X menos 1/9
igual a 4x al cubo menos un 81 de x. Bueno, acá tienen que colocar si es verdadero o falso, ¿sí? O sea, si todo esto es igual a esto. Pueden hacer dos cosas. Una es, resuelven esto, aplican propiedad distributiva, luego suman los términos semejantes y ven si les queda de esta forma. O la otra forma es, si a esto ustedes lo factorean, y si al factorear les queda esta expresión. ¿Cuál prefieren hacer ustedes? Como les dije, cualquiera de las dos formas es lo mismo. Yo prefiero Factorial. factorear. Bien. Tenemos 4x cubo menos un 81 de x. ¿Qué caso de factoreo aplicamos primero? Trinomio. Cuadrado. Diferencia cuadrado. Antes de empezar con cualquier otro caso de factoreo, siempre les recomendé Factor que común. Factor común. factor común. ¿Se puede hacer factor común? Quizás no se pueda, ¿no? ¿Se puede hacer factor común? Pero No. ¿No? Sí, la X. por 2 Muy bien, la X. de X. Sí, recuerden que se pueden sacar solo números, pueden sacar letras o pueden sacar números y letras. En este caso solamente sacamos la letra X, ¿sí? Porque tengo X y Bien. X. Bien, X primero. Sacamos factor común X, ¿qué nos va a quedar dentro del paréntesis? 4x. 4x cuadrado. Bien. Oh, no sé qué pasó con esto. 4x al cuadrado. Y ahora Menos. el término menos 9, ¿no? 1 sobre 81. Pueden decirlo así también, chicos, ¿sí? Si no, 1,81. Bien, Adición. ahora, ¿podemos seguir aplicando algún caso de factoreo en el paréntesis? Diferencia cuadrado. Bien. Yo esto lo voy a sacar. Bueno, lo voy a hacer aquí. 4x al cuadrado. Lo voy a hacer en un cálculo auxiliar, pero podríamos haberlo hecho ahí directamente. Bien. Diferencia de cuadrados, o sea que vamos a sacar sus raíces. ¿Cuáles van a ser esas raíces? 2 y 9. Acá va a ser 2 para el 4, pero me falta el x al cuadrado. Menos 9. Bueno, 4 va a ser 2, x cuadrado va a ser x, y de esta raíz y de esta Menos de 9. ese de términos, ¿cuál va a ser su raíz? Menos 9. 9. ¿Todos están de acuerdo que va a ser 9? 1 noveno. Ahora sí, va a ser un noveno, ¿sí? Cuando ustedes tengan fracción, sáquenle la raíz al numerador, sáquenle la raíz al denominador. Raíz de cuadrada de 1 va a ser 1, raíz cuadrada 81, Con el 9, signo ¿sí? No es lo negativo. mismo 9 que un noveno. Y ahora eso nos va a quedar entonces 2 por x más o menos, como ustedes quieran colocarlo primero, por 2x menos un noveno. Y esto ya sería este término factoriado. O sea que nos va a quedar x por todo eso. Bueno, entonces la pregunta es, ¿esto es igual a esto? Sí. Fíjense bien. No, por los signos. No. Exactamente. No por El los menos y el más. Exactamente, acá yo tengo menos y menos. Entonces esto va a ser falso, no son iguales, por más que nosotros lo factoriemos no son iguales. Y si ustedes resolvían esto, ¿sí? Aplicando propiedad distributiva, tampoco les iba a dar eso. Solo que para mí eso es mucho más largo, entonces prefiero no hacerlo. Pero va a depender de ustedes, cómo ustedes quieran resolverlo.
Bien, inclusive ustedes en un verdadero o falso les pueden dar eso, o sea, solamente esta parte, esto así, tal como está, y colocarle acá con el menos y el menos y decir si son iguales, y ustedes ya saben que no son iguales, ¿sí? Bien, vamos a dejar hasta acá, mañana vamos a continuar, yo creo que mañana podemos hacer el tema 4 y creo que un poco de la autoevaluación que ustedes tienen. Intenten resolver la autoevaluación de la guía. De todas formas, esa Y puede ser resuelta. el viernes, ¿a qué hora nos juntamos la mañana? Yo sí. ¿Y las autoevaluaciones están resueltas, las autoevaluaciones? En el... Bueno, nos vemos, chicos, entonces mañana a la misma hora. Y bueno, el viernes yo les digo bien, necesito buscar el aula nada más. Dale, Dale, gracias. gracias. Nos vemos, chicos. Bueno, Gracias. Chao, gracias, profe, gracias. chao. Practicando, estudien las fórmulas. Buenas noches.